Vamos a ver en la unidad 3 estática y resistencia de materiales. La pregunta disparadora es la lesión. ¿Cuál es el límite de ruptura de los materiales biológicos? Ya habíamos descrito este cuadro en la unidad 1, en donde el concepto de biomecánica se dividía en sus partes etimológicas. Teníamos los componentes biológicos por un lado, los componentes mecánicos por el otro. El análisis de cada tejido del sistema locomotor se va a encarar a partir de la unidad 4. En esta unidad vamos a desarrollar los conceptos generales de resistencia de materiales, aplicados a los cuerpos deformables y sus propiedades mecánicas. Todo esto, como es el caso de la biomecánica, vamos a estar relacionándolo con el mejor desempeño y los principios de la biomecánica ya estudiados. Para estudiar la resistencia de los materiales se deben considerar a los cuerpos en estado de equilibrio, es decir, el conjunto de las fuerzas que están actuando sobre él va a estar igualado a cero. Entonces lo va a tener que estar estudiando la estática. El estudio de los materiales biológicos y en particular los tejidos del sistema locomotor se llama mecánica de sólidos. Se puede describir en la naturaleza cuerpos rígidos, ideales y cuerpos deformables. En realidad, los cuerpos rígidos ideales se los define para comparar de las posibilidades de deformación del resto de los materiales, es decir, cuán cerca o cuán alejados están de la propiedad de rigidez. Los tejidos corporales, como cualquier material de la naturaleza en general, son cuerpos deformables. Quiere decir que si se le aplica una fuerza va a estar modificando su forma. Por otra parte, se puede describir también las diferencias entre cuerpos homogéneos y cuerpos heterogéneos. Los cuerpos homogéneos son los que presentan una sola composición molecular, sea cual fuere el plano de corte que se estudie. Por ejemplo, un objeto de madera, de metal, de goma. Y los cuerpos heterogéneos van a tener composiciones moleculares variadas de acuerdo a los diferentes planos de estudio. El ejemplo son los tejidos corporales, en donde la constitución presentan componentes tanto acuosos como sólidos, con diferentes estructuras y microestructuras. También es necesario comprender la diferencia entre isotropismo y anisotropismo. El material isotrópico es aquel en el cual las propiedades mecánicas, es decir, físicas, de ese material no dependen de la orientación del material en el espacio. En cambio, un material anisotrópico, como el prefijo mismo lo indica, de negación o privación, no tiene esa propiedad isotrópica. Las propiedades mecánicas sí dependen de la orientación del material en el espacio. Por ejemplo, los huesos del miembro inferior, que están preparados para soportar los esfuerzos de compresión iguales o incluso mayores a nuestro peso corporal, en cualquier fuerza transversal o en distinto plano diferente al de la compresión, aunque sea de menor intensidad, puede llevar a generar una tensión de falla, es decir, una fractura. Todos los tejidos del sistema locomotor, los materiales biológicos que vamos a estudiar, vamos a considerarlos como cuerpos deformables, heterogéneos y anisotrópicos. Y van a estar sometidos a un sistema multifactorial con fuerzas tanto internas como externas. Recuerden aquí la clasificación de fuerza que vimos en la unidad 2. Esas fuerzas externas o internas van a generar esfuerzos sobre los tejidos. Estos esfuerzos o solicitudes van a poder clasificarse en axiales, es decir, que van a estar actuando sobre un mismo eje, como por ejemplo en el sentido de la compresión, cuando se acercan los segmentos corporales, como por ejemplo la fuerza peso sobre la columna vertebral, o de tracción, por ejemplo, cuando nos colgamos de una barra y la misma columna vertebral genera un esfuerzo de distracción entre los cuerpos vertebrales. Un tipo especial de esfuerzo axial es el de tensión. Es similar al de tracción, solamente que en esa estructura elástica o plástica va a estar acumulándose energía. Otro
Otro tipo de esfuerzo es el esfuerzo de cizallamiento o corte, cuando el esfuerzo es paralelo al plano de estudio, se genera esta posibilidad de solicitud. Como por ejemplo vemos en el cuerpo vertebral de la lumbar 5 que, articulada con la cara superior de la primera sacra, al estar en un ángulo respecto de la horizontal, va a generar un esfuerzo paralelo a esta cara superior de la sacra 1, por lo cual el disco intervertebral va a estar sometido justamente a este esfuerzo de cizallamiento. Otro tipo de solicitud es el esfuerzo o solicitud de flexión, y acá no hay que confundir el movimiento de flexión con el esfuerzo o solicitud de flexión. En este caso se encuentran presentes dos fuerzas que van a estar actuando longitudinalmente en el eje de ese sistema o segmento corporal, y va a estar provocando un esfuerzo de compresión del lado cóncavo y un esfuerzo de tracción del lado convexo. Cuando estas dos fuerzas, en vez de estar trabajando sobre el eje longitudinal, lo hacen en un plano transversal y las fuerzas son de sentido contrario, van a estar provocando un esfuerzo de rotación o de torsión. En este momento tampoco tenemos que confundirlo con un movimiento de rotación, aunque en muchas ocasiones un movimiento de rotación pueden generar un esfuerzo de rotación o torsión. Bueno, es interesante aquí que puedan buscar ejemplos en el cuerpo humano para que representen cada uno de los tipos de solicitudes o esfuerzos. Por lo tanto, las fuerzas externas que actúan sobre un tejido o región corporal pueden hacerlo de cuatro maneras distintas. Una fuerza perpendicular al plano de estudio, es decir, fuerzas axiales, una fuerza tangencial al plano de estudio, como el cizallamiento corte, un par de fuerzas en el plano longitudinal, generando una flexión, o un par de fuerzas en el plano transversal de ese tejido, provocando torsión o rotación. Para entrar en el estudio de la resistencia de materiales, se mencionó que el cuerpo debe estar en estado de reposo, es decir, en equilibrio, no en movimiento. Por lo tanto, un cuerpo se va a mencionar que está en equilibrio estático si la sumatoria de las fuerzas y o los momentos de fuerza aplicados sobre ese cuerpo en un tiempo determinado es igual a cero, respecto, por supuesto, de un determinado sistema de referencias. Existen diferentes tipos de equilibrio y esta clasificación se aplica a todos los objetos en general. Pueden ser estables, inestables o indiferentes. El equilibrio estable se puede observar en la figura A de los conos, en donde este se encuentra apoyado sobre su base. Si se aplica una fuerza desestabilizadora que desplaza el vértice del cono desde esta posición equilibrada, se verá que apenas se retire la fuerza, va a aparecer otra fuerza reequilibradora que tiende al cono a volver a su posición inicial. Lo mismo se puede aplicar al ejemplo de la bolita en el sector cóncavo de la curva. Por otro lado, el equilibrio inestable se observa en el ejemplo del cono B, donde este está apoyado sobre el vértice, y cualquier fuerza que se aplique va a modificar la posición del cono, adquiriendo otra posición en el espacio y haciéndole perder su estado de equilibrio. Y además, para poder recobrar la posición anterior, se va a requerir otra fuerza con gasto de energía. El caso del equilibrio indiferente se da con el cono apoyado en el plano en uno de sus laterales. Si se aplica una fuerza que modifique su posición inicial, va a adoptar otra posición del equilibrio sin fuerzas reequilibradoras ni desestabilizadoras y va a poder retomar o cambiar su posición, pero su centro de gravedad siempre se mantiene a la misma distancia del plano.
De esta clasificación se pueden desprender la aplicación de los ejemplos en el cuerpo humano. Una consigna es, por ejemplo, buscar los distintos tipos de equilibrio en el cuerpo humano y pensar en la aplicación de estos tipos de equilibrio en la postura o en desequilibrios o distintas bases de sustentación. Con el concepto de equilibrio y su clasificación se relaciona el del centro de masa o centro de gravedad y el de base de sustentación. Al aplicar la segunda ley de Newton podemos llegar también a describir la fuerza peso, es decir, igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa de determinado cuerpo es atraída por la Tierra con una aceleración de la gravedad conocida como 9.81 como promedio a nivel del ecuador, y esa fuerza peso resultante es la sumatoria de los pesos de todas las partes de ese cuerpo. El punto de aplicación de esa fuerza es el centro de gravedad del cuerpo. La dirección y el sentido es hacia el centro de la Tierra, hacia el plano o hacia el suelo. Si un cuerpo es homogéneo, presenta una misma composición molecular y densidad, entonces el centro de masas o el centro de gravedad va a estar coincidiendo con el centro geométrico o el centro de simetría. Pero si la conformación de ese cuerpo es heterogénea, como lo vamos a ver en tejidos o regiones del cuerpo, el centro de gravedad se va a desplazar hacia las zonas más densas. En el cuerpo humano, la ubicación del centro de gravedad segmentario y las totales se van a calcular experimentalmente. La determinación del eje de gravedad, según las distintas posiciones del cuerpo, muestra que la línea de acción del peso pasa siempre por el centro de la gravedad. Si se aplica una fuerza cuya dirección pasa justo por el centro de gravedad, le va a estar provocando traslación a ese cuerpo, o a ese segmento corporal, o a ese objeto. Pero si la fuerza se aplica descentrada, es decir, no pasa por el centro de gravedad, entonces ella va a estar generando, además de una traslación, una rotación. Existen algunos ejemplos donde el centro de gravedad puede situarse fuera del cuerpo, como por ejemplo el caso de las piruetas o los movimientos gimnásticos que se realizan a mucha velocidad y aceleración para poder evitar la caída. Cuando se conocen fuerza-peso parciales, por ejemplo las regiones corporales vecinas, y se quiere hallar la resultante, se tiene que resolver con el procedimiento de ubicar el punto de aplicación de la resultante. Se compone un sistema de fuerzas paralelas del mismo sentido, es decir, todas las fuerzas peso segmentarias apuntan al suelo, perpendicular al plano de apoyo y en sentido hacia el centro de la Tierra. En este slide se observa la figura humana que muestra la ubicación de los puntos de aplicación de los centros de gravedad segmentarios de cada región del cuerpo y los porcentajes del peso corporal total en términos estándar, porque hay desvío justamente según variables antropométricas. Con estos datos se podría calcular, por ejemplo, cuánto pesa todo el brazo en distintas posiciones o todo el miembro inferior o en las posiciones que adopte el cuerpo. Y a la derecha se observa la base de sustentación de ambos pies, por donde estaría cayendo el centro de gravedad, más o menos a la altura del hueso escafoides tarsiano, y en la figura de la derecha la representación del vector peso, donde el punto de aplicación para todo el cuerpo es por delante de la segunda vértebra sacra. Vamos a entrar ahora de lleno al estudio de la resistencia de los materiales y con ello vamos a desarrollar las hipótesis básicas. El equilibrio estático, el postulado fundamental, la ley de Hooke, el módulo de Young, la viscoelasticidad, la tensegridad y la superposición de efectos pequeños. Con respecto al equilibrio estático es lo que recién terminamos de definir. Sabemos que las fuerzas tienen efecto externo e interno al plano de estudio. Siempre es necesario definir el sistema de referencia y el plano que estamos estudiando.
El efecto externo es la presión, es decir, igual a la fuerza sobre la superficie, mientras que el efecto interno es el estrés, y son las fuerzas internas sobre la superficie interna, con respecto al plano de estudio, justamente. Por ejemplo, si comprimimos algún sector del cuerpo con el dedo presionando sobre la piel, la deformación que se produce es un efecto de esa fuerza externa, provocada por el objeto, por la mano externa, y un estrés que es el que está sufriendo la deformación, el plano de estudio, en este caso la piel. Cuando se aplica una presión con una fuerza externa, se provoca estrés en el plano de estudio. Estas fuerzas, cualesquiera en el espacio, siempre se van a poder descomponer en una fuerza perpendicular, o llamada también normal, al plano en estudio, o fuerzas paralelas a ese plano. Si la fuerza aplicada, presión, es perpendicular, normal, al plano, entonces va a estar generando un estrés también perpendicular o normal. Y la deformación que va a estar provocando va a ser un cambio de longitud, una modificación de longitud. Es por eso que se tiene que medir esta deformación en milímetros, centímetros, micrones, etc. Si la fuerza, la presión, es paralela al plano de estudio, entonces el estrés también va a ser paralelo y va a generar una deformación angular, es decir, cambios de ángulos, por lo que la unidad de medida van a ser grados o radianes. Hay que hacer algunas aclaraciones terminológicas, entre paréntesis, debido a las traducciones entre los distintos libros. Por ejemplo, hemos visto que hay una solicitud en el esfuerzo que se puede denominar esfuerzos de tensión. Es una fuerza axial que deforma de manera elástica, ¿no es cierto? Pero hay algunos autores, cuando lean Fitzgerald o Frankel y Bernstein, que van a encontrar que la palabra tensión la están poniendo como si fuera una deformación provocada por un esfuerzo. Es importante entonces leer bien el contexto de ese párrafo y comprender también cuáles son las acepciones a las cuales se está refiriendo en ese momento. Solo en los casos en que se aplique un estrés perpendicular o normal al plano de estudio y se provoque una deformación o tensión, como vimos en algunos autores, de cambio de longitud, sea en el sentido de la compresión o de la tracción, se va a poder analizar lo que se denomina el efecto Poisson. El efecto Poisson es una característica que tienen todos los materiales. La relación de Poisson indica la compresibilidad de un material, es decir, que si se le aplica una fuerza perpendicular al plano de estudio y se comprime en un sentido, se deforma disminuyendo la longitud, por ejemplo, en el sentido del eje vertical de ese cuerpo, se va a producir una distracción, una tracción, es decir, se deforma aumentando la longitud en el eje perpendicular al primero, en este caso en el transversal. Esto se va a dar como una relación de proporcionalidad expresada en la fórmula en donde la letra griega, delta, está hablando de la diferencia de longitudes entre el instante inicial y el instante final. La deformación vertical de compresión se define como un delta longitud 1 y la deformación de distracción o tracción horizontal se define como delta L2. Es así que la relación Poisson se puede expresar en la fórmula con la letra griega lambda, esa especie de B, en donde la diferencia entre la longitud 2 sobre la longitud 2, el delta L2 sobre L2, sobre delta L1 sobre L1 va a dar la relación. Si el material es homogéneo, es decir, con una misma constitución molecular y densidad, entonces esa relación Poisson va a ser una constante, va a ser una relación proporcional que se mencione como relación Poisson.
Cuando esto no se puede aplicar de una manera exacta, cuando los materiales son heterogéneos, como por ejemplo pasa en los tejidos biológicos, entonces no podemos hablar de relación Poisson, sino de efecto Poisson. Es decir, que se va a dar la compresibilidad, pero no necesariamente en una relación proporcional. En general en la naturaleza esta relación Poisson nunca puede sobrepasar de un medio. Es interesante empezar a buscar en los distintos tejidos del cuerpo, ejemplos donde se pueda representar este efecto Poisson. Los distintos materiales biológicos que vamos a estudiar, los tejidos o regiones corporales, van a responder a diferentes propiedades mecánicas. Vamos a enumerarlas y después vamos a ir describiendo y analizando cada una. Elasticidad y rigidez. Elasticidad es la deformación temporaria mientras que se aplica la fuerza, luego vuelve a su estado inicial cuando se retira esa fuerza. Y rigidez es la inversa de la elasticidad, son como dos caras de una misma moneda. Plasticidad es una deformación permanente y a mayor deformación se va a dar con menor esfuerzo. Ductilidad es soportar esa deformación plástica sin romperse. En cambio, fragilidad es la propiedad en donde tiene poca capacidad de deformarse antes de romperse. Y se rompen ya en zona elástica, casi sin posibilidades de plasticidad. La dureza es la resistencia a la deformación plástica y la tenacidad, la energía total para poder fracturar ese material. Fíjense que dureza y tenacidad muchas veces se da como sinónimo en lo coloquial de la vida cotidiana. Viscoelasticidad es la deformación de los sólidos más los líquidos, es decir, aquellos cuerpos heterogéneos, y van a estar dependiendo de distintos factores o variables: el tiempo, la velocidad de aplicación de la carga y la temperatura. Y por último, la tensegridad, que es un término que vamos a analizar con más detalle, se llama integridad tensional. Se van a desarrollar a continuación cada uno de estos conceptos. La primera de las propiedades que vamos a desarrollar, la elasticidad. Se define la elasticidad como la deformación temporaria de un material, de manera que si se aplica una fuerza, este se deforma, pero cuando se retira la fuerza, vuelve a su forma previa. La elasticidad responde a la ley de Hooke, similar a un resorte, y la deformación es proporcional a la fuerza aplicada. En términos de ecuación, estaría representado por una deformación es igual a una constante K de elasticidad, dependiendo por ejemplo de los materiales que está constituido ese cuerpo, por el estrés. Si aumenta la fuerza, va a aumentar la deformación según el coeficiente de elasticidad K, que va a estar dependiendo también no solo de la constitución, la forma, la densidad, la dirección que se aplica una fuerza en el espacio, para el caso de los materiales anisotrópicos. Siguiendo la ecuación, si despejamos K, ¿cómo podemos hallar esa constante? La constante o ese coeficiente de elasticidad se verá en cuanto más elevado es el valor, mayor es la deformación, porque se encuentra directamente proporcional en el numerador. Sin embargo, se divide sobre el estrés. Quiere decir que pequeñas fuerzas van a lograr mucha deformación para una constante de elasticidad alta. El valor de la elasticidad entonces es inverso al estrés. En la elasticidad, cuando se retira la fuerza que produjo la deformación, el material vuelve a su forma original. Pero habíamos mencionado la contracara de la elasticidad es la rigidez. La rigidez evidencia la poca deformación de un material cuando se aplica una fuerza y se calcula con el módulo de Young, o expresado en ecuación sería 1 sobre la constante de elasticidad, ¿no? La inversa. Si uno aumenta, el otro disminuye. Para expresarlo con fórmulas
de deformación y estrés, como la estuvimos aplicando antes, se invierte entonces el numerador y el denominador. Y aquí lo que vemos es que el módulo de Young es directamente relacionado con el estrés e inversamente relacionado con la deformación. Es decir, un módulo de Young alto nos está mostrando que se va a deformar poco. Es decir, que ese cuerpo, ese tejido es rígido. Cuando invertimos entonces la fórmula y vamos a calcular la deformación en la última de las ecuaciones, el módulo de Young está en el denominador. Cuanto más pequeño es ese módulo de Young, la deformación va a ser mayor. Y por el contrario, un aumento en el módulo de Young, en el denominador, va a mostrar que ese material va a tener muy poca deformación. En estos hay que hacer un paréntesis de vuelta aclaratorio por las traducciones y los distintos autores. Por ejemplo, Frankel y Burstein menciona el módulo de Young como la E, pero lo describe como módulo de elasticidad. No debe confundirse cuando se está estudiando de este autor. En esta tabla podemos comparar algunos valores de módulo de Young, de materiales comunes, que son los que por ahí podemos conocer en la vida cotidiana, con algunos de los tejidos corporales. Por ejemplo, la cáscara de nuez, que nos cuesta romperla, tiene un módulo de Young, una rigidez de 15 gigapascales, mientras que el hueso es de 20 gigapascales. Una madera blanda de pino, la que se usa para la carpintería sencilla, tiene un módulo de Young de 0,6 gigapascales y un tendón 1 gigapascal. Quiere decir que ahí el tendón es bastante más rígido que una madera. Y una goma de caucho, una goma como las cámaras del auto, tiene 20 kilopascales. En cambio el músculo es de 10 kilopascales. Acá hay que observar, por ejemplo, las diferencias de kilopascales, gigapascales, de la misma manera que la aplicamos con los gigabytes o kilobytes en informática. Otra propiedad mecánica relacionada con la elasticidad es la plasticidad. En este caso, la deformación del material es permanente, en parte una vez que se retira la fuerza o estrés que provocó esa deformación, parte vuelve a su forma original y otra permanece deformada. La plasticidad no responde a la proporcionalidad de la ley de Hooke. Veremos que tanto estas propiedades, la elasticidad como la plasticidad, se van a poder representar en una curva denominada presión-deformación. Lo vemos en esta imagen, en esta curva en donde el eje de las Y se representa la variación de la presión y como ya mencionamos, presión lo podemos poner o encontrar en este tipo de curvas como carga, estrés o esfuerzo, mientras que en el eje de las X se va a representar la variación de la deformación. Algunos autores ponen acá la palabra tensión, recuerden. Se está describiendo entonces una curva de cualquier material, en este ejemplo, cualquier material en general, para poder aprender la representación de las diferentes partes y describir bien la curva. Una primera parte, partiendo del cero de origen A, comienza un segmento lineal AB y está expresando justamente la relación proporcional entre la presión y la deformación, es decir, cuando aumenta la presión, aumenta la deformación. Y esto nos está indicando que está respondiendo a la ley de Hooke. Como responde a la ley de Hooke, entonces este es el periodo de la parte elástica de la curva. O, mejor dicho, grafica el comportamiento elástico de ese material cuando se está aplicando una fuerza y cómo se deforma. Pero cuando se retira la fuerza que generó esa deformación, el material vuelve a cero por el mismo recorrido hasta el cero del origen. Si la fuerza, presión, solicitud o estrés continúa por
por encima de ese nivel del punto B, entonces empieza una segunda parte de la curva, que representa la propiedad de plasticidad de ese material. Y la deformación en este caso no es proporcional. Ya se ve que hay una curva y no una recta. Es exponencial esta expresión de la curva. Y cuando se retira la fuerza que provocó esa deformación, en cualquier punto entre B y C, el material no va a volver a su forma original, sino que va a quedar con una parte deformada. Esta es la representación que se realiza trazando una recta paralela al período elástico inicial. Y el punto en donde corta al eje de las X, A', es la deformación permanente que provocó esa deformación plástica al material. Este periodo plástico o de Cripps puede presentar a nivel histológico pequeñas rupturas microscópicas, pero la estructura sigue cumpliendo la función. Cuando se llega al punto C, es el de carga máxima para ese material. Superando levemente ya comienza un periodo de ruptura, un periodo D. En esa fase, aunque se retire la fuerza, la deformación ya quedará permanente y no podrá volver a su forma original, pero tampoco es una deformación plástica. En este caso de la ruptura de la estructura, se pierde también la función. Todo el área rayada que queda por debajo de la curva representa la energía utilizada. Si estamos sobre el segmento elástico de la recta inicial, entonces es la energía de tensión acumulada en el material que se va a reutilizar para que el cuerpo vuelva a su forma original. Si está un poco más avanzado la deformación en un periodo plástico, el área por debajo va a estar representando la energía absorbida por ese cuerpo que se deformó y no puede recobrar su forma original, quedando entonces ese área o espacio de la deformación. Su vuelta a la posición no original, hasta A', se lo denomina anillos o bucle de histéresis. Y matemáticamente está representando justamente la cantidad de energía absorbida por el cuerpo. Este anillo de histéresis sería de A, del punto 0 empieza por A, B, ese segmento, luego un segmento plástico, que puede ser el segmento hasta la flecha, y el punto de regreso hasta A'. Todo este sector se puede calcular como una superficie que, como dijimos, va a estar representando la energía. En cambio, si se llega al punto C o D, toda la superficie por debajo de la curva está representando la energía absorbida para romper ese material. En síntesis, la diferencia entre estas dos propiedades, elasticidad y plasticidad, se observa en esta tabla. La resistencia es mayor, es más alta en una deformación elástica y menor, más baja en una plástica. La deformación del elemento es mayor en una deformación elástica que la plástica, y la duración de esta deformación, ya dijimos que en la elástica es temporaria, porque cuando se retira la fuerza vuelve a su posición cero, y es definitiva en la plástica, porque hay una parte de la forma que no vuelve a su posición original. En muchos casos, en kinesiología, en rehabilitación o en entrenamiento, se busca como un objetivo lograr una deformación plástica sobre determinado tejido o región corporal, permanente en el tiempo, para que después que se retire la fuerza, persista esa deformación sin provocar microrupturas, dentro de los límites aceptables y alejados del punto de carga máxima. Si la estructura es poco elástica, se va a requerir mucha fuerza para llegar al periodo plástico, con riesgo de ruptura, dolor o reflejo de feedback positivo, como por ejemplo el reflejo miotático. Por lo tanto, esta deformación plástica
con sus acepciones o traducciones puede denominarse creep, fluage, fluencia o sedencia, se va a lograr a expensas de otro componente. Si no puedo aumentar mucho la fuerza para no provocar ruptura o dolor, entonces voy a aumentar el tiempo. Cuanto menos elástica o más rígida es la estructura, más tiempo se necesitará para lograr el creep y mantener los niveles de fuerza alejados del punto C de carga máxima. Hasta ahora estuvimos viendo el comportamiento del material comparado con un resorte, es decir, con la propiedad de elasticidad, en donde si se estira con determinada fuerza, se deforma proporcional a esta, y si se retira la fuerza, vuelve a su forma original. Como vemos, el modelo de Hooke que representa un resorte, un elástico. Pero en los materiales biológicos, sometidos a distintos esfuerzos, va a tener un comportamiento más complejo. Ya no va a poder solamente representarse como un resorte, como un material elástico. Se va a tener que considerar también los componentes acuosos, y para ello hay que analizar la resistencia que tiene a la deformación los líquidos, es decir, que tenemos que entrar en la propiedad de viscosidad. Entonces, tenemos que analizar el componente acuoso o líquido de los tejidos, en donde va a estar respondiendo con amortiguación, como si fuera una jeringa o un amortiguador justamente, en donde se deforma dependiendo de ese factor tiempo, según la densidad del fluido. Y en general, en los distintos tejidos que vamos a ir estudiando, se van a aplicar los otros modelos. El modelo de Maxwell, en donde el componente elástico y el componente viscoso se encuentran en serie. El modelo de Kelvin, en donde el componente elástico y el viscoso se encuentran en paralelo. O un modelo sólido estándar, en donde se van combinando el factor elástico con el viscoso, comportándose en su totalidad como un modelo viscoelástico. Avanzamos entonces en describir otra propiedad, la viscoelasticidad, en donde se tiene que empezar a considerar a los cuerpos heterogéneos que tienen una fase sólida y una fase líquida, típico, por ejemplo, de los tejidos biológicos, en el cual la deformación de ese cuerpo de constitución combinada se va a tener en cuenta la viscosidad, como dijimos, la resistencia a la deformación de los líquidos, y la elasticidad. Por eso esta propiedad se denomina viscoelasticidad y se define como una propiedad mecánica de los cuerpos heterogéneos con componentes sólidos y líquidos, en los cuales la deformación va a depender de tres factores: el tiempo, la temperatura y la velocidad de aplicación de la carga. Fuerza, presión o estrés, ya vimos que se están aplicando estos términos. Una representación gráfica de esta propiedad se expresa en la curva deformación-tiempo, es la curva que se encuentra abajo a la izquierda. La curva va a estar representando en el eje Y a la deformación y en el eje X al tiempo. Desde el punto 0, entonces, empieza una primera parte de la curva con mucha deformación en poco tiempo, es decir que la pendiente es bastante vertical, bastante elevada. Y luego una segunda parte de esta curva en donde se aplana, es decir que se observa que la deformación va a estar aumentando poco a pesar de que pasa mucho tiempo. Cuando se retira la carga, que se lo denomina ahí no extensión, se retira esa fuerza o esa extensión inicial, empieza una primera parte de la curva de recuperación.
se va a ir recuperando la deformación del material de una manera rápida, en poco tiempo, baja bastante vertical esa curva, y una fase más lenta en donde se va a llegar lentamente, justamente con más tiempo, hasta el punto cero, hasta cruzarse de nuevo con el eje de las X. Como el material volvió a su forma original cuando se retiró la carga, entonces quiere decir que esta curva de deformación tiempo está representando a la deformación elástica, es decir, de la otra curva que habíamos visto antes de presión deformación al segmento recto que respondía a la ley de Hooke. La curva de la derecha también está representando una deformación en función del tiempo, pero lo que estamos observando acá es que el punto E, al final de la curva, no vuelve al eje de las X, no vuelve a cero. Quiere decir que hay una parte de esa deformación que quedó definitiva. Quiere decir que esta deformación en función del tiempo está representando a la parte plástica. Fíjense en estas, un poco como para llamar la atención, que como el eje de las X es el tiempo, siempre se avanza en ese sentido, no se puede volver para atrás, por lo menos al estado actual de la ciencia no podemos volver el tiempo para atrás. Entonces, siempre en el eje de las X se va a generar un avance. Otro factor de análisis de la viscoelasticidad es la variación de la deformación en función de la velocidad de carga, de la velocidad de aplicación de la carga, mejor dicho. Se observa entonces en este gráfico de curvas el lado de la izquierda, en donde el eje de la Y está representando el esfuerzo, carga, presión o estrés, y en el de las X la deformación. Este autor es uno de los que pone el término tensión para graficar la deformación. Y están entonces representadas tres curvas, en realidad con líneas rectas, con tres distintas pendientes, una más vertical, la que dice alto, y una un poquito más atenuada, más baja, con un ángulo menor, el que dice bajo. ¿Qué significa esto? A ritmo de carga alto, es decir, al que se aplica la mayor velocidad de la carga, se necesita más fuerza para provocar menos deformación. En cambio, en el que dice más bajo, la recta se encuentra más apaisada, más baja, y vamos a necesitar menos esfuerzo para lograr más deformación. Lo podemos sintetizar en la frase mencionada arriba: a mayor velocidad de la carga, mayor resistencia de material. También teníamos que analizar dentro de la viscoelasticidad la temperatura. Hay mucha bibliografía controvertida respecto de la aplicación de la temperatura en los tejidos corporales. Acá vamos a mostrar solamente curvas comparadas, por ejemplo, según el autor Klingler, que muestra dos curvas de estiramiento a temperaturas distintas, ¿no es cierto? A 20 grados y a 40 grados. Y se evidencia que para lograr una misma deformación se requiere menos fuerza a igual tiempo de estiramiento cuando la temperatura es más elevada. En el gráfico de al lado, de una manera muy sintética, se analiza también la rigidez del tejido, que es más baja, es decir, es más elástico, a temperatura más alta, en relación con el aumento de la rigidez a temperaturas bajas. Este tema no lo vamos a profundizar o analizar con todas sus dimensiones, porque seguro que van a verlo dentro de la materia fisioterapia, dentro de los métodos de termoterapia. En estas imágenes se pueden observar de manera comparativa las curvas esfuerzo-tensión, de vuelta, esfuerzo puede ser carga, estrés, y tensión está hablando de la deformación,
de distintos materiales según las distintas propiedades mecánicas que estuvimos definiendo. Para interpretarlas hay que centrarse bien en la pendiente del periodo elástico, en qué punto comienza el periodo plástico, si la curva en el periodo plástico es amplia o inmediatamente se llega a un punto de ruptura, que es cuando se interrumpe el trazo. Todos estos diferentes materiales o definición de propiedades mecánicas van a poderse aplicar a los tejidos del sistema locomotor. Lo vamos a poder ir explicando y analizando el comportamiento de cada uno de los tejidos con sus propiedades específicas, cómo van a ir respondiendo a las cargas o solicitudes cotidianas. Esta curva representa justamente los dos extremos, un material muy blando, dúctil, como el cobre, el que se utiliza para las artesanías, en donde no se rompe, se lo puede deformar con muy poca fuerza y tiene un gran periodo de plasticidad porque se lo deforma y permanece en la posición que se lo deformó. Por el contrario, encontramos un material duro, frágil, que es la recta, casi vertical, que se fractura, no tiene periodo plástico y pertenece al carburo de tungsteno. Es ese filamento de las antiguas lamparitas en donde se prendía la incandescencia y apenas se golpeaba se rompía ese filamento, ¿no es cierto? Se decía se quemaba la lamparita. Y bueno, no tiene periodo plástico, enseguida se fractura. Como recién mencionábamos, las propiedades mecánicas de los tejidos corporales tienen que tener una relación con la estructura y la función óptima para respetar el principio de economía de energía y de materiales. Se van a desarrollar en las siguientes unidades justamente de cada uno de los tejidos del sistema locomotor, a seguir huesos, articulaciones, músculos, tendones y fascias, la relación estructura-función y las propiedades mecánicas de cada una. Las estructuras en general pueden organizarse microscópica o macroscópicamente según las diferentes disposiciones para adaptarse mejor a los esfuerzos. Por ejemplo, se pueden estar apilando como ladrillos para soportar mejor el peso y aplicarle muchos esfuerzos de compresión. Es el caso del apilamiento de los cuerpos vertebrales. En otros casos se puede ubicar en forma de arco o bóveda, en donde se van a dar cargas homogéneas, se van a tener una sección trapezoidal y va a tener menor gasto de energía. Es el ejemplo de los arcos plantares. También vamos a poder aplicarlo en la disposición trabecular de la configuración interna de los huesos. Vigas y columnas van a estar soportando compresiones y tracciones, van a estar disipando esas fuerzas para lograr mayor resistencia. Y vamos a aplicar esto a los conceptos del diseño óseo. Las tensoestructuras son aquellas que responden a la propiedad o al principio, habíamos dicho, de pretensión, ¿no es cierto? Que cuando un cable está tensado o una estructura está tensada previamente, ante la misma fuerza se va a deformar menos. Y por último vamos a encontrar estructuras geodésicas, tridimensionales, en donde las cargas se van a absorber en conjunto como un todo, y esto lo vamos a ver especialmente relacionado con la propiedad de tensegridad. Sigan buscando entonces dentro del cuerpo humano distintos ejemplos para cada una de estas relaciones estructura-función. Wagensberg, un físico, investigó justamente la relación estructura, forma y función en la naturaleza, en diferentes reinos, el vegetal, el animal, y en estructuras también del cuerpo humano. Incluso abarcó, cosa que ahora no lo vamos a mencionar, aplicados estos conceptos al arte.
habría que buscarles ejemplos dentro del cuerpo humano de cada uno de estas relaciones de estructura, forma y función. Por ejemplo, la esfera tiene la función de proteger. Encontramos como la primera idea de esfera es la célula. El hexágono que pavimenta lo encontramos en el cuerpo humano con un hepatocito. La hélice que agarra la vemos en el ADN. El ángulo que penetra lo vemos, por ejemplo, en los dientes. La catenaria, cadena, aguanta y la vemos en las largas cadenas de aminoácidos como el colágeno. La parábola emite y recibe y lo vemos, por ejemplo, en las trayectorias del centro de gravedad en el salto en largo, en el salto en alto. La onda comunica y también la podemos encontrar en la trayectoria del centro de gravedad, pero en la marcha. Por último, los fractales colonizan y llenan el espacio, como por ejemplo la segmentación broncopulmonar, la ramificación arterial, nerviosa. Dentro de un rato vamos a volver sobre este tema. Otra de las propiedades que vamos a analizar relacionada con la estructura es la tensegridad o integridad en tensión. Este término es un término nuevo que apareció a finales del siglo XX y hay dos tipos de estructuras que responden a este concepto de tensegridad: la geodésica o los pretensados o preestresados que estuvimos diciendo antes. En ambos casos, la estructura intercala segmentos rígidos sometidos a compresión y estructuras flexibles o elásticas sometidas a tensión para lograr un equilibrio total sin gasto de energía. Los ingenieros explicaron que, por ejemplo, la columna vertebral solamente cuando está lesionada puede estar funcionando como apilando bloques o ladrillos, como lo habíamos mencionado de manera clásica. Si no, va a tener un comportamiento tensegril. Aplicando más este modelo a todo nuestro cuerpo, uno puede mantenerse parado sobre las dos piernas, boca arriba, boca abajo, si estamos en la Tierra, en el agua, en una nave espacial, porque el modelo de tensegridad no depende de la gravedad. No quiere decir que no sea afectada por la gravedad, pero no depende de eso y es omnidireccional. Las fuerzas externas son repartidas a través de todo el sistema para que la unidad más débil se sienta protegida. Con el tiempo, estos modelos de la ingeniería, del diseño y de la arquitectura fueron aplicados a los materiales biológicos y en particular al cuerpo humano. Las dos figuras de la izquierda muestran, tanto en el cuerpo entero como en el pie, que se pueden mantener en un equilibrio sin gasto de energía, solo con las fuerzas de compresión y de tensión que reciben las estructuras rígidas y elásticas intercaladas en el diseño. Fuerzas opuestas de compresión y de tensión pueden ser utilizadas sinérgicamente para alcanzar la integridad en ciertas estructuras físicas autoestabilizadas. Cuando se aplica una fuerza, se deforma esta estructura, como se ve en el esquema de la derecha. Esta responde modificando su forma y recuperándola tridimensionalmente cuando se retira la fuerza. Una visión global del cuerpo humano como un conjunto autoequilibrado y eficiente en el cual la información se distribuye globalmente desde el nivel microscópico hasta el macroscópico según los patrones de extrema relación. Investigaciones más recientes desarrollaron modelos de biotensegridad. Si se comparan los sistemas biológicos analizados desde el modelo tradicional de palancas y el modelo de tensegridad, se puede ver claramente la correspondencia del modelo tensegril a los sistemas biológicos, como observamos en la tabla con respecto a el sistema lineal que da el sistema de palancas y que no se corresponde con el sistema biológico no lineal, entendido en
el modelo tensegril. La globalidad también se corresponde con el modelo tensegril, la continuidad de la estructura está en correspondencia, la independencia de la gravedad, que ya mencionamos, y lo omnidireccional, la baja carga de energía o gasto de energía, mejor dicho, y las articulaciones flexibles. Todas estas características del sistema biológico se ven representadas mejor en un modelo de tensegridad. Un poco más cercano en el tiempo es la aplicación del concepto de fractalidad a los tejidos biológicos, en particular al cuerpo humano. Dijimos más arriba que los fractales se aplican a las formas autosemejantes, en donde cada parte se parece al todo y se va repitiendo ese patrón. Se reduce a una forma simple, se multiplica n veces, progresivamente más complejo. De manera bien aplicada, un cirujano francés, Guimberteau, filmó la deformación de los tejidos de una persona viva, anestesiada en quirófano, y explicó justamente el comportamiento tensegril y fractal de la deformación de los tejidos. Se puede comprobar la elasticidad, la plasticidad y la flexibilidad de ese tejido conectivo. Se pueden observar la regularidad en las estructuras con una organización fractal y con un complejo de sistemas amortiguadores dinámicos descrito por este cirujano a nivel microscópico, multimicrovacuolar. Lo que observamos en estas fotografías tomadas con ese endoscopio es cómo se empieza a deformar en estas modelaciones animadas las distintas estructuras fractales de los tejidos, como el tejido conectivo, el tendón, el músculo, periósteo, el tejido graso o incluso en la última de las imágenes, la piel. Ahora podemos volver a pensar qué significa que un material sea resistente. Ya no mencionamos que es el más rígido o el más duro, sino en la relación estructura-función con sus propiedades mecánicas es más resistente el material según la carga que puede resistir antes de romperse, la deformación que puede soportar antes de romperse y o la energía que es capaz de almacenar antes de romperse. Uno de los últimos principios de resistencia de materiales, y que también lo habíamos visto en los principios de la biomecánica, es el de la superposición de efectos mínimos. Muchas veces no es necesario que una carga máxima o intensa sea la que ponga en juego la relación estructura-función en alguna relación de región corporal o de tejido. Algunos casos, por ejemplo, pequeños efectos dados simultáneamente o sucesivos en el tiempo, se van sumando para poder dar un efecto final acumulativo, motivando deformaciones, tensiones, crips o microtraumatismos sobre las distintas estructuras biológicas. Este es el principio también denominado, en vez de efectos mínimos, el de efecto acumulativo, superposición. Si se analiza la curva de la derecha, donde se expresa que la lesión puede ocurrir con una carga máxima una sola vez o con cargas submáximas leves repetidas en el tiempo. Este principio es la base del análisis en las lesiones profesionales, en las lesiones deportivas o en la vida cotidiana, cuando se ejecuta un gesto levemente desviado de la mecánica normal. Y no es la intensidad de la carga, sino la repetición la que va a poder provocar una lesión. Como síntesis, ¿para qué nos sirven todos estos conceptos de resistencia de materiales? Para analizar en cada tejido la relación estructura-función, las propiedades mecánicas, las cuales tienen que responder a los esfuerzos y a las cargas cotidianas. También para conocer cuál es la tensión de falla que pueden provocar una patología y para aplicarlo al trabajo terapéutico, en donde las técnicas kinésicas deben estar alejadas de la tensión de falla y manejar un rango de tensión admisible para cada tejido. A partir
de la siguiente unidad vamos a empezar a aplicar todos estos conceptos de la unidad 1, 2 y 3 a hueso, dijimos, a las estructuras de las articulaciones, a músculos, a tendones y a fascias.